Desde que la humanidad aprendió a comunicarse, dejó mensajes en piedras, pergaminos, libros y hasta en códigos secretos. Muchos de esos mensajes fueron comprendidos con el paso del tiempo, pero algunos permanecen envueltos en un velo de misterio. Códices escritos en lenguas desconocidas, símbolos grabados en roca, notas dejadas por criminales y hasta sonidos imposibles de identificar forman parte de los grandes enigmas que desafían a los expertos. Hoy te llevaré a descubrir 10 mensajes enigmáticos que nunca fueron descifrados. Algunos podrían esconder secretos de civilizaciones perdidas, otros quizás revelen identidades ocultas, y unos más podrían no tener explicación alguna. Prepárate, porque cada uno de estos casos es más extraño que el anterior. 1. El manuscrito de Voynich. Entre los tesoros más misteriosos del mundo se encuentra un libro medieval conocido como el manuscrito de Voynich, llamado así por el anticuario Wilfrid Voynich, quien lo adquirió en 1912. Este manuscrito contiene más de 200 páginas repletas de ilustraciones de plantas que no existen en la naturaleza, diagramas astrológicos, mujeres bañándose en extrañas piscinas y, sobre todo, una escritura completamente desconocida. Durante más de un siglo, criptógrafos, lingüistas, historiadores y hasta especialistas en inteligencia como los de la CIA y la NSA intentaron descifrarlo. Algunos afirman que podría ser un tratado de medicina, otros creen que es un texto alquímico, y no faltan quienes sostienen que se trata de un simple fraude muy elaborado de la Edad Media. Sin embargo, lo que más desconcierta es la consistencia del idioma, no son simples garabatos, la escritura obedece a reglas lingüísticas, con repeticiones, estructuras y patrones que parecen propios de un idioma real. ¿Podría tratarse de una lengua perdida? ¿O de un cifrado imposible de romper? A pesar de los avances de la criptografía moderna, el manuscrito de Voynich sigue siendo un enigma absoluto. 2. Las cartas del asesino del zodiaco. En los años 60 y 70, un asesino en serie conocido como el Zodiaco sembró el terror en California. Lo más perturbador de sus crímenes no fue solo la violencia, sino el juego macabro que mantenía con la prensa y la policía. El Zodiaco enviaba cartas a los periódicos, algunas con símbolos y criptogramas que aseguraba revelarían su identidad. Varios de estos mensajes fueron descifrados con el tiempo, pero al menos 2 permanecen como un misterio. Uno de ellos, conocido como el 340 Cipher, tardó más de 50 años en ser resuelto, pero todavía existen otros que permanecen intactos. El FBI ha reconocido que, hasta hoy, no ha podido descifrarlos por completo. Lo más inquietante es la pregunta, ¿ocultan realmente la identidad del asesino? ¿O simplemente eran un juego perverso para alimentar el miedo colectivo? Nadie lo sabe. Lo que sí es seguro es que las cartas del Zodiaco se han convertido en uno de los mayores enigmas criminales de la historia moderna. 3. Las piedras de Glocel. En 1924, un joven agricultor y su abuelo descubrieron, en el pequeño pueblo de Glocel, Francia, una serie de piedras y tablillas cubiertas con símbolos extraños. Los signos parecían una mezcla de alfabetos antiguos, pero muchos de ellos no correspondían a ningún sistema de escritura conocido. El hallazgo dividió al mundo académico. Algunos arqueólogos afirmaron que se trataba de un fraude moderno, mientras que otros defendían su autenticidad, asegurando que podrían pertenecer a una civilización desconocida en Europa, anterior a los registros históricos que conocemos. Hasta la fecha, no existe consenso. Si son verdaderas, cambiarían radicalmente lo que sabemos sobre la historia europea. Si son falsas, ¿quién dedicaría tanto tiempo y esfuerzo a tallar decenas de piedras con símbolos imposibles? El enigma de las piedras de Glocel continúa sin respuesta casi un siglo después de su descubrimiento. 4. El Códice Roonsi. En Hungría apareció un libro que nadie ha podido entender, el Códice Roonsi. Este manuscrito cuenta con 448 páginas escritas en un sistema de más de 200 símbolos completamente desconocidos. Lo más fascinante es que no se trata solo de texto, está acompañado de ilustraciones que muestran escenas religiosas, militares y hasta rituales. Lo extraño es que no existe ningún otro documento en el mundo que utilice esta misma escritura. Algunos investigadores han propuesto que podría ser un lenguaje inventado,
otros piensan que es un cifrado muy complejo, y algunos sugieren que simplemente es una falsificación. Pero al analizarlo en detalle, los expertos descubrieron que los símbolos siguen reglas lingüísticas, lo que sugiere que podría ser una lengua real, pero olvidada. El problema es que no tenemos ninguna otra referencia con la cual compararlo. Por eso, hasta hoy, el códice Roonsi sigue siendo indescifrable. 5. El misterio del Tao Sum. En la ciudad de Taos, Nuevo México, cientos de personas han reportado escuchar un sonido extraño conocido como el Tao Sum. Se describe como un zumbido grave, parecido al motor de un camión a lo lejos, pero constante, día y noche. Lo más raro es que no todos pueden escucharlo, solo un porcentaje de la población lo percibe. Científicos han llevado equipos de grabación para analizarlo, pero los resultados son desconcertantes. El sonido no proviene de ninguna fuente identificable y las frecuencias detectadas no corresponden a maquinaria ni fenómenos naturales conocidos. Algunos creen que es causado por ondas electromagnéticas, otros sospechan de experimentos militares secretos. También existen teorías más extremas, que lo relacionan con actividad extraterrestre. Pero la realidad es que el Tao Sum sigue siendo un fenómeno inexplicable, un mensaje sonoro que parece llegar de ninguna parte. 6. Las notas de Ricky McCormick. En 1999, el cuerpo de Ricky McCormick apareció en un campo de Missouri, Estados Unidos. No había señales claras de violencia, pero lo más extraño estaba en sus bolsillos, 2 hojas llenas de letras, números y símbolos escritos en un código que nadie ha logrado entender. El FBI intentó descifrarlo durante años, incluso recurrió a sus mejores criptógrafos, pero no obtuvo resultados. Se sospecha que McCormick pudo haber dejado esas notas como pistas de algo importante, quizá relacionado con su propia muerte. Hasta hoy, el caso sigue abierto. Nadie sabe qué significaban esas notas, ni por qué las llevaba consigo. Lo único seguro es que son una de las mensajes enigmáticos más desconcertantes en la historia criminal de los Estados Unidos. 7. Las piedras de Ingá, Brasil. En el estado de Paraíba, Brasil, se encuentra uno de los monumentos más misteriosos de América, el sitio de Ingá. Se trata de un enorme paredón de piedra cubierto de inscripciones enigmáticas, figuras geométricas, constelaciones y símbolos que no corresponden a ninguna lengua indígena conocida. Algunos investigadores creen que las piedras de Ingá son un calendario astronómico, otros piensan que representan mapas de constelaciones, y no faltan teorías que sugieren contactos con civilizaciones de otros continentes o incluso con seres extraterrestres. A pesar de siglos de estudio, nadie ha logrado descifrarlas por completo. El misterio permanece grabado en la roca, como si se tratara de un mensaje ancestral que aún no estamos preparados para entender. 8. Los Toynbee Tiles. En los años 80, comenzaron a aparecer misteriosas placas incrustadas en el asfalto de varias ciudades de Estados Unidos y más tarde también en lugares de Sudamérica, como Chile y Argentina. Estas placas, conocidas como Toynbee Tiles, contienen frases enigmáticas, la más famosa, Resurrect the Dome Planet Júpiter, resucitar a los muertos en el planeta Júpiter. Lo más extraño es que nadie sabe quién las coloca ni cómo logran incrustarlas en el pavimento sin que nadie los vea. Investigadores han seguido pistas durante décadas, pero no existe un responsable confirmado. ¿Es una obra de arte callejero? ¿Un manifiesto filosófico? ¿O un intento desesperado de comunicar un mensaje que aún no entendemos? El misterio de los Toynbee Tiles continúa sin resolverse. 9. El disco de Festo. En 1908, en la isla de Creta, arqueólogos descubrieron un objeto único, el disco de Festo, una pieza de arcilla de más de 3.500 años de antigüedad. En él se grabaron símbolos en espiral que parecen ser un sistema de escritura, pero completamente diferente a cualquier otro encontrado en el mundo. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre su origen ni su función. Algunos creen que era un texto religioso, otros que se trataba de un juego o un calendario. Lo más desconcertante es que nunca se encontró otro objeto similar que ayude a compararlo. Sin ese contexto, el disco sigue siendo indescifrable, un testimonio silencioso de una cultura que aún no comprendemos.
10. El caso del Somerton Man, Tamam Sud. En 1948, un hombre sin identificar apareció muerto en una playa de Australia. Llevaba un traje impecable, pero ningún documento que revelara su identidad. En su bolsillo se encontró un pequeño papel con la frase Tamam Sud, que significa terminado en persa. La policía descubrió que el papel provenía de un libro de poesía persa llamado Rubaiyat. Dentro de una copia del libro hallaron notas escritas en un código indescifrable. Décadas de investigación no lograron resolver qué significaba el mensaje ni quién era aquel hombre. Algunos creen que fue un espía en plena Guerra Fría, otros piensan que se trató de un crimen pasional. Pero lo único cierto es que el Somerton Man y su mensaje secreto siguen siendo uno de los mayores enigmas criminales del siglo XX. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te gustó. Y comparte este video.